La clase de hoy tengo el gran reto de cubrir a gran parte, o la mayoría, del árbol de la vida en una sola clase. Y entonces es una cantidad de información impresionante la que tenemos que cubrir, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Naturalmente hay algunos grupos que domino mejor que otros, entonces también les pido disculpas en algunas áreas. Vamos a cubrir entonces tanto bacterias, arqueas, hongos, bueno, protistas, hongos y luego un poquito de virus. La idea es, bueno, comentar las generalidades y obviamente pueden ver absolutamente todos. Yo en la mayoría escogí, digamos, mis favoritos dentro de cada uno de ellos. Lo otro importante es que, bueno, ahí vamos, hay algunos que me encantan, ¿verdad? Entonces, más bien, cualquier cosa me hacen algunas preguntas y espero no desviar mucho del camino. Vamos a empezar con algunos grupos principales de bacterias. Entonces, dentro de bacterias, tal vez uno de los más conocidos y los más abundantes es proteobacterias. Vamos a hablar también de firmicutes, actinobacterias, bacteroidetes, de cianobacterias, creo que lo vamos a mencionar poco. Ustedes me parece que ya ven, no sé si es en Botánica 1, en Botánica 2, creo que es en Botánica 1, donde casi todo el curso es cianobacteria. Entonces, vamos a mencionar brevemente. Y voy a hablar sobre dos grupos que son relativamente descubiertos, relativamente recientes, pero son interesantísimos. Uno es Planctomicetes y el otro es Chloroflexi. Vean, si alguno de ustedes quiere seguir en ciencia, si alguno de ustedes quiere trabajar en microorganismos, y si alguno de ustedes quiere convertirse en algún experto internacional en algún tema, les voy a ir mencionando algunos temas donde hay grandes huecos de conocimiento, donde no hay suficientes expertos y cualquiera se podría volver a encontrar un expertise. Es curioso que a mí me parece que en microbiología estamos cuando en las primeras épocas de la química, donde estaban describiendo los diferentes elementos. Y entonces resulta que había alguien que decía, mira, hemos descubierto estos y estos, y después uno más como, por ejemplo, con mayor peso atómico, pero estoy seguro que aquí en medio debe haber algo, pero no sabemos qué es. Más o menos así estamos en microbiología, ¿verdad? En descubrimiento, sobre todo la microbiología ambiental. Y hay espacios para que algunos de ustedes se pudieran volver, si les interesara, expertos y expertos internacionales, porque de verdad hay muy poca gente que estudie algunos de estos temas. Aquí quiero compartirles hicimos como parte de un trabajo con el curso de ciencia de datos en el cual participó Brian. Analizamos los datos de un lago que se llama Issyk-Kul en Kirguistán. Este es un lago en Kirguistán. Bueno, estamos en una ex república socialista soviética. Y bueno, con unos contactos en Alemania, ellos fueron y mostraron el lago. Bueno, luego nos pasaron los datos, entonces nosotros hicimos diferentes análisis bioinformáticos para ver la taxonomía de los grupos. Y luego hicimos algunos análisis de Machine Learning para ver si encontramos diferentes patrones, ¿verdad? Y alguna relación de lo que podemos encontrar. Para efectos del curso, yo simplemente quería enseñarles nada más las taxonomías de las cosas que encontramos y como algunos ejemplos de cómo van variando las poblaciones. Este es un lago que es el segundo lago más grande el lago de montaña, que está a mayor altitud, y es uno de los 10 lagos más grandes del mundo, que además tiene una de las mayores profundidades, tiene hasta 600 metros de profundidad. Esto quiere decir, es un modelo de un pequeño mar en agua dulce, ¿verdad? Y en realidad hay muy pocos casos, muy pocos lagos en el mundo con esas características. Y lo otro es que es un lago oxigenado en todo el perfil, entonces no, es una cosa rara, porque muchos de los lagos son anóxicos ya después de cierta profundidad, en cambio este no, tiene una rotación alta. Entonces,
hace que las poblaciones de microorganismos puedan variar. Entonces, lo que hicimos primero para determinar los diferentes perfiles fue, bueno, haciendo unos análisis para determinar automáticamente cuáles son los diferentes perfiles de profundidad y que luego, curiosamente, los considero con un perfil taxonómico. Entonces, normalmente los ríos tienen una composición, entonces normalmente uno ve con mayor grupo de protobacterias. En las primeras capas, en la capa superficial, entonces ya uno empieza a ver cómo hay actinobacterias, bacteroidetes, y empiezan a aparecer las cianobacterias. Tengo que decir que este es un lago oligotrófico, es decir, tiene muy pocos nutrientes. Entonces, en estos lagos la luz entra hasta profundidades muy altas, 50, 60 metros. Por eso es que uno ve que la capa del fitoplancton, pero sobre todo las cianobacterias, está a estas profundidades. Entonces uno ve cómo va cambiando, se va haciendo más grande. Y luego ya a mayores profundidades, donde nos encontramos con la zona un poco más, se llama afótica o más oscura, entonces ya empieza uno a encontrar otros grupos. Entonces empezamos a encontrar cloroflexi, y todavía más profundo encontramos más cloroflexi. Entonces vamos a ver más adelante, pero cloroflexi es un grupo interesantísimo que tiene diferentes tipos de pigmentos o bacteriofiles y diferentes a los digamos, de las cianobacterias, y inclusive es uno de los grupos que se dice que puede ser el precursor para entender el origen de la fotosíntesis, porque tiene otro tipo de pigmentos, pero se pueden adaptar. Además, tienen fermentación anaerobia, tienen una plasticidad metabólica más grande, entonces inclusive pueden ser verdes a la luz y marrones a la oscuridad, y bueno, interesantísimo. Y el otro grupo interesantísimo que encontramos fue una mayor cantidad de planctomicetes. Los planctomicetes, vamos a ver más adelante, generalmente viven también en ambientes un poquito más anaerobios, aunque en este caso es una excepción porque todavía el fondo del agua es aerobio. Sin embargo, tienen la capacidad de hacer diferentes procesos, como por ejemplo el anamox, ¿verdad? Que es anaeróbic, la oxidación anaeróbica del amonio, y bueno, otra serie de procesos interesantísimos que vamos a ver más adelante. Pero simplemente lo que quería mostrarles es cómo en un perfil de un solo lago de profundidad, entonces uno ve la diferenciación de las poblaciones. Si hiciéramos esto igual con el metagenoma del tracto digestivo de un insecto, entonces uno ve que las diferentes partes del tracto digestivo tienen una composición distinta. Y bueno, empecemos entonces con proteobacterias. Las proteobacterias, entonces en general, es el filo tal vez el más grande. Hay gram negativas, tienen una morfología variable, también un metabolismo variado, encuentra uno aerobias y anaerobias. La mayoría son heterótrofas. Normalmente tienen el tipo de movilidad por flagelos, pero también por desplazamiento. Desplazamiento es que, por ejemplo, cuando están unidas a una superficie, pueden como moverse, digamos, como un gusanito, ¿verdad? O en algunos casos usan un tipo flagelo, o sea, algo similar a un flagelo, para poder como anclarse y se van moviendo, ¿verdad? Luego, bueno, entre las proteobacterias, hay muchísimas que son patógenos, como, bueno, no todas las colis son patogénicas, pero hay algunas que sí, salmonelas que sí, los virus, helicobacter, neisseria, y muchísimas otras de vida libre. Y son también los microorganismos más abundantes en los sistemas acuáticos. Dentro de los diferentes grupos, entonces, tenemos alfa proteobacteria. Antes existía beta y gamma proteobacteria, ahora ya se fusionaron, entonces beta proteobacteria pasó a ser una clase dentro de gamma proteobacteria. Tenemos delta proteobacteria, epsilon proteobacteria y zeta proteobacteria. Dentro de las alfas proteobacterias, por ejemplo, tenemos bacterias que las fijadoras de nitrógeno, bacterias de suelo, como Rhizorium. El otro día tuve un caso interesante. Aquí es donde a veces me pierdo, pero por ejemplo, otra bacteria, un examen de candidatura donde
por ejemplo, la brucelosis, que es un patógeno en humanos y bueno, sobre todo en animales. También, por ejemplo, es un rizobial, ¿verdad? Es del mismo grupo de las bacterias que fijan nitrógeno. Y entonces, nada más, una de las cosas que yo le pregunté al estudiante en el examen es que ambos son rizobiales y uno es considerado un patógeno y otro es un organismo simbiótico, ¿verdad? Pero ambos son organismos bueno, y ambos tienen vida libre y ambos tienen un modo de vida intracelular. Y entonces, a veces, cuando uno considera una bacteria buena y otra mala, es una concepción muy humana, ¿verdad? La bacteria es lo que es, que ella infecta, tiene sus mecanismos, y los mecanismos moleculares son muy similares para vivir tanto en vida libre como en el ambiente intracelular, o para evadir las respuestas inmunes, ¿verdad? Entonces, también para que sepan simplemente como modelo que a veces los humanos tenemos también un gran sesgo en cómo caracterizamos unas bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, la distinción de patógeno o simbionte es muy antropogénica, ¿verdad? Bueno, y tenemos otro tipo de bacterias como reductoras de hierro, sulfuro, y bueno, o esta otra, por ejemplo, esta Z-protobacteria con Mariprofundus ferroxidans, que es también que nuevamente relacionado con la corrosión en barcos, por ejemplo. Entonces, algunas de las proteobacterias que a mí más me llaman la atención, entonces empiezo por Teomargarita namibiensis. Esta se dice que es una de las bacterias más grandes más adelante en el curso estamos negociando a ver cómo lo hacemos para invitar a algunos expertos en bacterias gigantes. Pero bueno, en este caso vean que mide casi 1 milímetro, es decir, es visible a simple vista. Es una cosa impresionante. Luego tenemos Escherichia coli, ¿verdad? Es una gama proteobacteria, anaerobia facultativa, el comensal más abundante del intestino humano. Tenemos Rhizobio, que es una alfa proteobacteria. Las neiserias, las que causan la gonorrea, por ejemplo, que son diplococos. En causantes, bueno, y en la meningitis tenemos Yersinia, la causante de la peste negra, ¿verdad? Que causado más muertes, creo que el patógeno que ha causado más muertes en la historia. Algo curioso es que para la gente que le gusta la inmunología, ¿verdad? Es que por mucho tiempo la humanidad estaba enfrentada a enfermedades más tipo contagiosas. Y curiosamente, desde que aparecieron los antibióticos y los antisépticos y los desinfectantes, digamos que se ha producido un cambio en la humanidad. Entonces ya no hay tantas enfermedades infecciosas, pero lo que se ha disparado son las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y entonces el tema es que una enfermedad infecciosa, digamos que es un evento puntual y se puede controlar ahora relativamente fácil, ¿verdad? El tema es con las enfermedades autoinmunes, es que ellas ahora normalmente son más crónicas, ¿verdad? Entonces, creo que el tipo de enfermedades que hemos tenido como humanidad dentro de que los 2000 años que tenemos de existencia, ahora están cambiando los mecanismos de un punto a otro, ¿verdad? De que tenemos los ambientes de la sociedad moderna. Otra bacteria es Helicobacter, que es una Epsilon proteobacteria y que, bueno, está asociada al cáncer gástrico, aunque se dice que es un triplete, ¿verdad? Que es, bueno, asociado a la úlcera, y normalmente a veces las úlceras progresan hacia un cáncer de estómago. Tanto hay factores ambientales, hay factores de la bacteria y hay factores del hospedero. Luego tenemos Myxococcus, que es una delta proteobacteria, que esta es otra bacteria muy interesante porque forma colonias autoorganizadas, biopelículas, y son depredadoras de otras bacterias. Entonces, esta concepción de que son unicelulares, vieres que cada vez se está retando, se está cambiando más, porque hay muchas, aunque son unicelulares, ciertamente, forman tipo tejidos, ¿verdad? El biofilm es uno claramente, pero hay otras estructuras que con una autoorganización muy compleja, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Y bueno, esta otra que les comenté,
Mariprofundus ferrioxidans, una Z-proteobacteria que es quimiolitotótrofa, oxidante de hierro. Entonces, bueno, es un biocorrosivo muy importante. Vamos a seguir. Tenemos los firmicutes, otro grupo súper importante. La mayoría son gram positivos. La mayoría son bacilos, aunque hay algunos cocos. Algo importante es que tienen alto contenido GC. Tienen muchos o algunos producen esporas, entonces endosporas, esporas de resistencia, como hablamos la vez pasada, los clostridios, ¿verdad? Que en enfermedades nosocomiales en los hospitales. También incluye especies importantes para la industria de la fermentación. Entonces tenemos todos los lactobacilos, en toda la producción de yogur, queso, en algunos casos participan en la formación de quesos, algún otro tipo de fermentación. Y dentro de los firmicutes, entonces tenemos aerobios, aerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes, todo el espectro. Tenemos algunos que son heterótrofos y autótrofos a la vez, entonces como Heliobacterium, que es, bueno, es una bacteria, pero también tiene todos los componentes para hacer fotosíntesis. Y bueno, los firmicutes son ampliamente abundantes en el microbioma humano. 3 grandes grupos de firmicutes, entonces tenemos los baciliales, entre esos tenemos los bacilos, tenemos los estafilococos, algunos son patogénicos, ¿verdad? Bueno, listeria, que también puede ser patogénica. Listeria nuevamente se asocia con alimentos descompuestos, ¿verdad? Luego tenemos muchos con importancia biotecnológica, como lactobacillus o leuconostoc, y o algunos streptococcus, que algunos pueden ser patogénicos, u otros son más bien simbiontes que tienen con actividad probiótica. Y tenemos los clostridiales, entre estos el Clostridium, que sí es altamente patogénico. Vamos a ver algunos ejemplos de firmicutes. Entonces, dentro de estos tenemos a Staphylococcus aureus, como ustedes saben, es un patógeno importante. También es un habitante común en la el causante, por ejemplo, de las espinillas, ¿verdad? Las infecciones, muchas infecciones cutáneas. Abscesos, meningitis, sepsis, son cocos individuales o en pares o en racimos, y son una de las bacterias que de mayor preocupación, porque no sé si la MRSA resistant. Hay una cepa muy conocida, ¿verdad? Que es Methicillin resistant Staphylococcus aureus, que es un patógeno también nocosomial y que ha desarrollado resistencias contra la mayoría de hecho, con todos. Hasta ya se descubrió que el último antibiótico descubierto, ya se encontró una cepa que era resistente contra este último antibiótico de esta cepa de Staphylococcus. Por otro lado, tenemos los bacilos, como el Bacillus anthracis, que ustedes saben, el anthrax, ¿verdad? Que es altamente virulenta, entonces es considerado un arma biológica y forma una lesión negra en la piel. Por otro lado, tenemos lactobacillus, y que son anaerobias aerotolerantes, convierten la lactosa en ácido láctico, inhiben el crecimiento de patógenos y son asociadas al yogur y probióticos. Vean, aquí les puse una exquisita porque hay algunas bacterias ahí que yo les pongo una exquisita porque pueden tener un uso biotecnológico. El tema, hay mucha gente estudiando el uso de lactobacillus. De hecho, no se los puse, pero hace más o menos un año, la Fundación Gates lanzó una convocatoria para financiar proyectos de investigación $1 para que alguien desarrollara nuevos probióticos, ¿verdad? Y para desarrollar nuevos probióticos, entonces nada más lo que estaban pidiendo, un requisito era que tuviera que tener al menos 10 especies de 4 grupos diferentes. ¿Cuáles eran los 4 grupos diferentes? Firmicutes, Bacteroidetes,
actinobacteria y proteobacteria, ¿verdad? Y entonces el tema es que el usar los cócteles de probióticos tienen un impacto importante, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo, de hecho, en el CITA yo entiendo que ya hay gente que está aislando lactobacillus para generar nuevas cepas, ¿verdad? Hay todo un reto con los bacteroidetes, con los actinos es relativamente fácil y con las proteobacterias también. Pero el tema es que el tener... ustedes han visto que uno va a los, no sé si en estos momentos, y todavía los doctores recetan, entonces, y recetan generalmente enterogermina para todo, ¿verdad? O yo no sé cuál es el otro producto que hay en el mercado. Pero normalmente un microorganismo. Un microorganismo puede tener algún efecto, pero cuando es un consorcio, uno piensa microbioma y si piensa en microbioma hay que verlo más como un efecto ecosistémico, ¿verdad? Entonces, el tener una población más amplia, con funciones más amplias, tiene mayores beneficios. Uno, porque al tener una comunidad más amplia, por ejemplo, permite poder controlar patógenos que se pueden encontrar, como si, por ejemplo, normalmente muchas de las diarreas es porque hay desequilibrios y porque hay poblaciones altas de clostridios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tener varios organismos los controlan y el mecanismo de control pueden ser directos o indirectos por desplazamiento de competencia o porque, por ejemplo, como el lactobacillus produce ácido láctico y entonces las otras bacterias que están ahí no son tan tolerantes al ácido, entonces se desplazan, ¿verdad? Entonces, el tema del desarrollo de probióticos me parece muy importante y bueno, los lactobacillus son uno de ellos. Tenemos streptococcus, que algunos también se usan en biotecnología, entonces son bacterias lácticas con cadenas de pares de cocos. Pero también hay algunos que son patogénicos, entonces producen enfermedades como amigdalitis, meningitis, neumonía y también las caries. Mira, bueno, les voy a adelantar. Ahí en una de las preguntas del quiz de hoy es más bien pensar en algún microorganismo que se pueda desarrollar en algún producto biotecnológico. Y estoy pensando que no sé, me parece que desarrollar algún producto biotecnológico a partir de microorganismos o enzimas de los microorganismos para tratar las caries podría ser algo interesante. Bueno, voy a hacer, también aprovecho para hacer el comentario. Normalmente, ustedes han visto que en los quizzes yo hago preguntas amplias, lo que me interesa es que ustedes piensen, ¿verdad? Y que desarrollen un poco la idea, y no necesariamente tiene que ser sumamente extenso, pero por lo menos es invocar a la reflexión para algunas cosas de las que en realidad a veces no importa si están necesariamente en lo correcto o no, ¿verdad? Lo importante es el desarrollo del pensamiento y la argumentación que se pueda hacer a favor o en contra, ¿verdad? de las ideas o las propuestas. Me parece que generalmente hemos vivido un sistema de educación en que solo hay una respuesta correcta a una cosa y no necesariamente, bueno, y en biología lo debemos saber, ¿verdad? Hay múltiples caminos para atender o responder o solucionar una situación particular. Y lo otro es que también para efectos prácticos no es tan fácil copiar, ¿verdad? Que yo les dejo ahí el quiz, entonces ahí está escrito y entonces algunos se pueden... He notado algunos pequeños insinuaciones de copia en uno o dos casos, ¿verdad? Donde la idea casi igual, pero mal desarrollada en el segundo caso, pero... A pesar de esto, mi incitación es tratar de responder, argumentar, reflexionar, ¿verdad? Y aunque sea en pocas palabras. Otro de los microorganismos es el listeria, entonces, que son forma de bastón, aeróbicos facultativos, no producen endosporas. Poca morbilidad, pero alta mortalidad y, bueno, causante presente en alimentos contaminados. De hecho, hay una listeria costarricensis que se aisló y se caracterizó en el TEC. En general, es curioso, habiendo tanta biodiversidad, en Costa Rica no se han descrito muchísimas especies, entonces también hay una oportunidad para la gente que le gusta la taxonomía. Por ahí yo tengo un proyecto para escribir nuevas rizobiáceas, pero sí, hay un potencial increíble para la descripción de nuevas especies de microorganismos. Y por último, en Clostridium, que son anaerobias, parásitas, saprófitas, esporulan, son móviles por flagelos
Tienen una forma de fósforo, no sé si ven la formita aquí, vean, es muy parecido a un fósforo. Y producen varias enfermedades como el botulismo, gangrenas y tétano. Tenemos las actinobacterias, que también son gram positivos, la mayoría son aerobias, a diferencia de, bueno, en las firmicutes no tanto, también tienen contenido GC alto, forman filamentos ramificados similares a los micelios. Vean, esta foto de aquí es una foto mía, es que los actinos son hermosísimos. Cuando uno trabaja en aislamiento, nosotros tuvimos un proyecto aislando actinobacterias a partir de sedimentos marinos, y es la cantidad de formas, colores, las texturas, y luego cuando esporulan, es una cosa, son hermosísimos, hermosísimos. Es un grupo sumamente interesante, además que tienen grupos de importancia biotecnológica para la producción de metabolitos, para diferentes cosas, para usados en la industria farmacéutica, pero también, bueno, antibióticos, son lindísimos. Son muy abundantes, los actinos son muy abundantes en suelos, la mayoría, bueno, son los responsables de la formación del humus, tiene importancia biotecnológica, y también hay algunos patogénicos que causan la tuberculosis o la lepra, como el Mycobacterium. El Streptomyces, entonces, generalmente es el género más extenso, son aerobias filamentosas presentes en suelos sin aguas, producen esporas, son las responsables, creo que les comenté las pasadas, del olor a tierra, y producen numerosos antibióticos. Es interesantísimo cómo, no sé si ustedes, el típico olor a tierra, ¿verdad? O cuando la tierra está seca y caen las primeras lluvias y uno siente este olorcito a tierra, generalmente es producido por metabolismo volátiles de cepas de Streptomyces o algunos otros actinos. Interesantísimo cómo estos organismos en esas condiciones, por ejemplo, producen estos volátiles, pero también es muy probable que en el suelo haya muchas esporas endosporas, están liberadas en el ambiente. Entonces, se dice, una de las teorías, que estos organismos producen esta serie de volátiles para atraer algunos insectos, particularmente algunos coleópteros, para que pasen por donde están las esporas y luego ayuden un poco a la movilización, a la dispersión de las esporas, o endosporas en este caso. Mycobacterium tuberculosis, entonces son bacilos aerobios, inmóviles, no esporulados, son resistentes a la congelación y la desecación, pero sensibles al calor y la luz ultravioleta. Y luego tenemos otro organismo lindísimo, el Bifidobacterium, entonces es un actino, otro componente, digo yo, de los probióticos, que son anaerobias, no móviles, ramificadas, abundantes en la flora intestinal, usadas como probióticos, por ejemplo, son altas en las poblaciones de los bifidobacterios, son importantes y son altas en las poblaciones de bebés que están amamantando, ¿verdad? Y bueno, es otro candidato, es un probiótico, bueno, ya se usa, ¿verdad? Y se podrían desarrollar nuevos. Tenemos los bacteroidetes, entonces los bacteroidetes son gram negativas, son anaerobias o aerobias, tenemos ambos grupos, tenemos bacilos, tienen forma de bacilos. Hay algunos patógenos, pero sin embargo la mayoría son simbiontes. Es curioso, a pesar de ser del mismo género, hay algunas especies que son más patogénicas, aunque la mayoría son simbióticas. Luego, tienen una amplia distribución en suelos, sedimentos, en el tracto digestivo, y son abundantes en las heces de animales. Vean, bueno, voy a comentar algunos ejemplos, son como bacteroidetes SP, que es abundante en los intestinos, ayudan a degradar proteínas, azúcares complejos, también la leche materna en infantiles. Curiosamente, las personas obesos tienen poblaciones bajas de bacteroidetes. Yo me tengo que hablar sobre eso aquí. Vean, pues, en la semana pasada les hablaba, o la primera clase, no recuerdo,
la importancia de tener una dieta lo más variada posible. Y entonces, una dieta con la menor cantidad de alimentos procesados. Muchos de los bacteroidetes uno los va a encontrar como endosimbiontes de varias de las cosas que uno come. Entonces, si uno se come una zanahoria, o si uno se come una ensalada, o uno normalmente alimentos vegetales que uno se coma sin mucho procesamiento, son fuentes ricas de varios microorganismos, incluida, por ejemplo, bacteroidetes o prebotelas, ¿verdad? Y entonces, el que uno coma alimentos procesados, primero, no tienen bacterias que no van a contribuir a la diversidad de microorganismos en el microbioma, y particularmente en el microbioma intestinal, y entonces hace que las poblaciones de estas sean bajas. Entonces la capacidad de degradación de ciertas cosas, también ciertos compuestos, ácidos grasos, esté limitada. Entonces, por eso, de nuevo, mi invitación cuando uno habla en términos de si quiere mantenerse saludable en general, es tener una dieta lo más variada posible y ojalá con alimentos sin mayor procesamiento, ¿verdad? Comerse sobre todo vegetales que tienen microorganismos que de otra manera no se podrían conseguir, y particularmente de estos grupos bacteroidetes, ¿verdad? También existe la MAL, que está bacteroidetes frágiles, que es una anaerobia obligada de la microbiota normal, puede causar algunas infecciones si se desplaza al torrente sanguíneo, y es una bacteria ligada a la apendicitis. Tenemos Prevotella, que es una anaerobia estricta, es una bacteria comensal con amplia presencia en el cuerpo humano, asociadas a dietas ricas en plantas. Entonces, otra vez, o sea, el comer alimentos y ojalá vegetales y ojalá sin mucho procesamiento ayuda muchísimo a tener una digestión y tener particularmente estos grupos. Tenemos los plantomicetes, que son, bueno, son bacterias gram negativas y son bacterias aerobias facultativas, flageladas, ovoides, viven en ambientes acuáticos, en sedimentos. Sin embargo, últimamente han recobrado más, han sido más reconocidas en más importancia porque se encuentran principalmente en plantas de tratamiento. Normalmente, algo curioso, a excepción del resto de bacterias, se tiene una reproducción por gemación parecida a lo que uno diría a los Saccharomyces o las levaduras. Otra cosa interesantísima es que tienen el citoplasma compartimentalizado, y el núcleo, aquí que lo estoy mostrando, bueno, el núcleo es muy parecido o algo, tiene un sistema casi que de doble membrana, ¿verdad? Y entonces uno sabe que los procariontes no tienen núcleo, ¿verdad? Tal cual, un sistema muy parecido. Y lo otro muy interesante es que son quimiautótrofas, entonces respiran nitrógeno en vías como amonio o nitrito y producen entonces nitrógeno gaseoso y agua, ¿verdad? Entonces eso es lo que se conoce como anamox, es anaerobic ammonium oxidation, ¿verdad? Es un proceso que se descubrió relativamente hace pocos años y bueno, tiene tremendas implicaciones para el ciclo de nitrógeno en toda la Tierra, ¿verdad? Entonces normalmente se dice que los fondos de los océanos, los fondos de algunos ambientes terrestres, estos procesos se dan por estos grupos de plantomicetes. Y bueno, algunos de los genes más conocidos, entonces tenemos Pirelli y algunas especies candidatas como Brocaria anamoxidans y Coenia, bueno, que aquí tenemos una pequeña que todavía son especies candidatas. Sin embargo, son muy utilizadas. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera utilizar, y ya se utilizan en cultivos mixtos, en plantas de tratamiento, para la degradación de la gran cantidad de contaminantes con amonio y nitrito, ¿verdad? Entonces, si uno tuviera, por ejemplo, una planta de tratamiento, y ven que es una actividad anamox, ¿verdad? Entonces, en tratamiento secundario, por ejemplo, donde hay aeración, pueden haber especies que estén alternando los procesos, por ejemplo, de nitrificantes en procesos aerobios, y después cuando, si ustedes saben una planta de tratamiento, bueno, la primera etapa es quitar basura, materia orgánica, y en la segunda es un poquito más de degradación,
Y entonces normalmente hay alguna oxigenación por algunos periodos de tiempo en combinación con un periodo estacionario. Entonces ya se están tratando de enriquecer los lobos activados con organismos de este tipo de especies, verán, en cultivos mixtos, aunque no se pueden cultivar, aislar completamente, se pueden enriquecer y entonces luego se pueden agregar a las plantas de tratamiento y entonces para agregar la diferente cantidad de compuestos que en el agua. Y luego tenemos las cloroflexi. Anteriormente se conocían como, y uso el término en inglés, que es Green Non-Sulfur Bacteria, y normalmente se conocía como un grupo grande, ¿verdad? E inclusive hay tres filos que están muy cercanamente asociados. Son bacterias sumamente interesantes, son filamentosas, son monodérmicas, entonces si uno piensa en monodérmicas ya pensaría casi que se fueran en gran positivas. Sin embargo, hay algo, tienen inclusive las paredes o las capas de peptidoglucano son relativamente delgadas en algunas, entonces por eso algunas inclusive se tienen como gram negativas, la mayoría son termófilas, y entonces las encuentra uno en ambientes extremófilos, por ejemplo ventilas hidrotermales. Sin embargo, es que estoy con el clavo, hace tiempo, bueno, yo tengo una compostera aquí en mi casa, ahí. Y bueno, ya con el tiempo la he logrado manejar, ¿verdad? Y me parece que la microbiología de las composteras puede ser muy interesante, ¿verdad? Porque hay una combinación desde los microorganismos, los hongos, también he estado pensando hace tiempo, si aquí, voy a ver si alguien pica, si alguien se interesa. No sé si ustedes conocen las moscas, las larvas estas de las, ¿cómo se llaman? Moscas soldado, ¿verdad? Que en combinación degrada absolutamente todo. Entonces, bueno, y lo otro es que se da en un proceso de relativamente alta temperatura, entre 50 y 60 grados. Entonces, yo estoy seguro que hay algunas pequeñas descripciones de organismos, pero aquí podríamos encontrar algunas cloroflexi. También encontramos en muchos otros ecosistemas, ¿verdad? Pero entender un poco la ecología y la sucesión bacteriana en procesos de compostaje urbanos, entonces entender la microbiota interna de las moscas soldado, ¿verdad? Soldado negro, pero también lo que está pasando afuera y que hacen que al final en 15 días quede, en 15 días el compost, de botar toda la materia orgánica que quede como suelo. Me parece que ahí sería interesante poder desarrollar, primero entender, pero luego eventualmente desarrollar algún producto biotecnológico que uno pueda utilizar para que la gente agregue en las composteras y que entonces que el proceso sea mucho más eficiente. Las cloroflexi entonces tienen un GC alto, pueden haber aerobias o anaerobias, y tenemos fotótrofas y heterótrofas. Y entonces una de las bacterias uno de los ejemplos más interesantes es Chloroflexus, que son filamentosas. María Laura, adelante. Profe, no, que hablaba de eso de las composteras. De hecho, bueno, actualmente se les echa EM, que en supuesto son como microorganismos eficientes, pero no sé de qué estarán compuestos, lo desconozco, no sé si usted sabe, profe. Yo no sabía que se usaba, el EM es un compuesto de microorganismos que creo que fue desarrollado en AERT, ¿verdad? Bueno, independientemente. El tema es que esa gente, la AERT, hace un tiempo desarrolló un cóctel de microorganismos, no sé, y lo venden para muchas cosas, ¿verdad? Vean, yo sé que esto va grabado, después lo voy a subir a YouTube, y va a quedar público, pero igual lo tengo que decir. A mí me parece que hay mucha gente vendiendo cosas que son generalidades y que ayudan, ¿verdad? Pero que no son necesariamente específicas para lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que para desarrollar un producto específico para compost, no
Hay que hacer un estudio específico de cuáles son los grupos, aislar grupos, hacer consorcios, usar la mayor cantidad de microorganismos. Igual aplica para un probiótico, igual aplica para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en general, igual aplica, por ejemplo, para hacer controles, ¿verdad? Entonces, hay gente que vende una cepa, no sé, de tricoderma para el tratamiento de fusarium, ¿verdad? O algunas otras cosas. A mí me parece que está bien, ¿verdad? Y va por el camino adecuado. Pero, por ejemplo, el principio de usar pocos microorganismos o un solo grupo hace que se generen resistencias tan rápidos. O si es para degradación de cosas, la cantidad de metabolismos y plasticidad metabólica que se pueda ver dentro del grupo es limitada. Entonces, mi experiencia, y me parece que ahí van las cosas, es utilizar cócteles con la mayor variedad posible. Cuando uno está desarrollando un cóctel, por ejemplo, para un producto como estos, para las composteras o algún otro, normalmente hay que hacer estudios previos, ¿verdad? Entonces, ojalá, primero para la formulación y el escalamiento, ¿verdad? Pero también anterior a eso, si uno está aplicando varios microorganismos, uno tiene que asegurarse que sean compatibles, ¿verdad? Que no, si no, cuando están creciendo o cuando los aplica, que no se maten entre ellos, ¿verdad? Que no haya una competencia interespecífica. Y lo otro, luego, es el método de formulación. Si algunos producen esporas, entonces sería lo más adecuado, ¿verdad? Y si uno, entonces, o si los vas a aplicar vivos, entonces, ¿cuál va a ser la formulación? Entonces, es un líquido, ¿verdad? Y si es un líquido, entonces muchas veces se usan diluciones como melaza, o si se usan, normalmente, vamos, lo ideal sería tener algún tipo de liofilizado, ¿verdad? Que simplemente se disuelva en agua y se aplique. O en algunos casos lo que hacen es simplemente, por ejemplo, los cultivos de esporas, la tricoderma, ¿verdad? Entonces, que los cultivan en medio sólido, no sé, en arroz, en cualquier otro cereal, y luego simplemente lavan, filtran, ¿verdad? Que cogen las esporas y luego se aplican. En el caso de hongos, hay diferentes métodos, ¿verdad? Estos últimos, por ejemplo, se pierde la viabilidad, y sobre todo si van a estar en un estante a 40 grados, no sé, pensando ahí en limón o en sacarlos, ¿verdad? La viabilidad se pierde. Entonces por eso mucha gente ha dicho que muchos de estos sistemas de control no funcionan o no funcionan tan bien, pero muchas veces tienen que ver no solamente con que el organismo funcione, sino cómo mantener la viabilidad antes de que se aplique el producto, ¿verdad? Pero entonces, si existen yo ya había escuchado de este en particular, yo tengo mis reservas, me gustaría ver la receta, a ver qué organismos tienen, pero me parece que hay mucho potencial para agradar, digamos, digamos, desarrollar microorganismos para agregar diferentes cosas. O, por ejemplo, hay otros que se utilizan para destaquear caños, ¿verdad? Y otra serie de cosas. Hay un potencial inmenso, ¿verdad? Otra vez, yo pienso que hay que pensar además de tener organismos que sean muy específicos, sino generales, al trabajar en consorcios y también en la etapa de formulación, me parece que es sumamente importante. Vuelvo a cloroflexos, que son bacterias filamentosas termofílicas. Es curioso porque son marrones a la oscuridad y en la oscuridad pueden ser quimiotótrofas. Sin embargo, cuando hay luz pueden ser fotosintéticas y verdes. Por eso se llaman el green non-sulfur. Esto de non-sulfur no necesariamente es verdad. Son fotoerótrofos anoxigénicos, es decir, pueden hacer algún tipo de fotosíntesis, inclusive en condiciones anaerobias, y entonces en lugar de usar oxígeno, utilizan sulfuro de hidrógeno o inclusive azufre como aceptor en la fotosíntesis. Además, no tienen el ciclo de Calvin normal, sino usan la ruta de hidroxipropionato para fijar el carbono, y además se considera un modelo de evolución de la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, estas bacterias tienen tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2, y cómo lograron acoplar el sistema, el fotosistema a la captura, a las antenas, captan la luz, ¿verdad? Entonces,
es el modelo clásico para entender, para entender el desarrollo de la fotosíntesis, y no solamente en otros organismos. Bueno, además se dice que estos organismos son muy primitivos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un poco de duda en qué momento, ¿verdad? O si antes o después de las cianobacterias. Y bueno, esto nos vuelve a pensar un poco que fueron primero las gram positivas o las gram negativas, pero esto es claramente un grupo que no se sabe, ¿verdad? O que pudo haber eventos donde ganaron o perdieron. Y es sumamente interesante para poder, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo en un punto de vista fisiológico, ¿verdad? Cómo se adaptaron las cosas y que luego terminaron en que las plantas pudieran hacer fotosíntesis. Otro grupo es Anaerolinae, y está a nivel de familia porque no hay aislamientos. Entonces, por ejemplo, los que encontramos en Sicul, en este lago, está a nivel de familia, no se ha descrito a nivel de especie. Son mesófilas o termófilas y son muy abundantes en ambientes bentónicos, en aguas residuales, y son heterótrofas anaerobias, entonces para efectos de bioremediación son muy útiles. Y bueno, otro grupo dentro de Chloroflexi son las termomicrobias. Son termófilos aerobios, son gram positivos o gram negativos y con una coloración verdosa. Entonces, por ejemplo, estas son fotos de algún tipo de biofilm que forman estas de Yellowstone. Ok, aquí simplemente quería mostrarles una gran cantidad de microorganismos, simplemente algunos que son patógenos. Entonces, por ejemplo, tenemos patógenos que pueden ser utilizados inclusive como armas, ¿verdad? Entonces, dentro de los bacilos tenemos Bacillus anthracis, dentro de las actinobacterias tenemos Mycobacterium tuberculosis, dentro de los clostridios tenemos botulinum, por ejemplo, que producen esta toxina, o tenemos Clostridium botulinum, bueno, una diversidad amplia, simplemente para que vean que la gran mayoría de las bacterias son, digamos, yo diría que no son patógenos y menos patógenos humanos, pero hay algunos que sí están bien caracterizados.